Hoy su tío Camilo viene a contarles una historia que por cierto es bastante turbia y perturbadora, pero que lamentablemente ocurrió en la realidad. Esta historia se ambienta en México, un país al que quiero mucho y al que pronto quiero visitar. Un saludo a todos los manitos que vean este video. Volviendo al tema, hoy les quiero hablar de 4 hermanas que pasarían a la historia negra de este país. 4 hermanas que cometieron uno de los crímenes más atroces en la historia de la humanidad. 4 hermanas que se apellidaban González Valenzuela, pero que eran conocidas como las Poquianchis. En un momento les explicaré el significado de este seudónimo. Las hermanas González Valenzuela, que realmente nacieron con el apellido Torres Valenzuela, eran originarias del Salto, Jalisco y San Francisco del Rincón, Guanajuato. También les explicaré por qué cambiaron su apellido a medida que avance este video. Las hermanas eran hijas de un alguacil llamado Isidro Torres y de Bernardina Valenzuela, una devota católica que ya había pasado a ser una fanática religiosa. La familia Torres Valenzuela era bastante disfuncional. Isidro era un hombre machista y violento y en varias ocasiones llegó a agredir a su esposa y a sus hijas. Se cuenta que desde pequeñas obligaba a sus hijas a ver las torturas a los prisioneros y en varias ocasiones las llegó a obligar a ver las ejecuciones. Ya ustedes se imaginarán lo enfermo que era este sujeto. Por causa de estos maltratos, un día María del Carmen, la segunda de las hermanas, se fugó un día con su novio varios años mayor que ella. Su padre la mandó a buscar y al encontrarla le propinó una golpiza. Posteriormente la encerró en un calabozo donde planeó dejarla en cautiverio por algunos días. Para infortunio de Carmen, ese mismo día su padre asesinó a un delincuente que se resistía a ser arrestado. Isidro se convirtió en un prófugo de la ley y escapó del Salto sin haber dictaminado la liberación de su hija, quien duró 14 meses en prisión. Carmen logró salir gracias a un comerciante que pagó la fianza. Posteriormente estos entablaron una relación y tuvieron un hijo. La familia tuvo que huir del pueblo y tuvo que cambiar su apellido de Torres a González Valenzuela para evitar posibles represalias. Para mediados de los años 30 la situación económica de la familia era terrible. Las hermanas consiguieron trabajo en una fábrica textil, pero allí les pagaban muy poco dinero. En 1938 Carmen conoció a un hombre apodado El Gato. Los dos entablaron una relación y abrieron una taberna en El Salto. Sin embargo, el hombre se gastó las ganancias del negocio y lo llevó a la quiebra. Por esta razón Carmen lo abandonó y se regresó a vivir con su familia. Para esa época los padres de las hermanas González fallecieron y a Delfina, la hermana mayor, se le ocurrió invertir el dinero de la herencia en un burdel. Esta aseguraba que iba a ser un negocio próspero, y aunque el lenocinio era ilegal en El Salto, no había gran problema debido a que la vigilancia por parte de las autoridades era deficiente. Y efectivamente el negocio fue próspero, pero fue clausurado en 1941 por causa de una riña que llamó la atención de la policía. En 1949 María del Carmen falleció por causa de un cáncer y en 1954 Delfina abrió otro burdel en Lagos de Moreno, Jalisco. Allí también la prostitución era ilegal, sin embargo esta contó con el apoyo de las autoridades y del alcalde, quien le concedió un permiso especial a cambio de favores sexuales. Y es aquí donde empieza la parte turbia de esta historia, pues Delfina empezó a contratar menores de edad para trabajar en su burdel. Esta aprovechó el apoyo por parte de las autoridades y también contrató personas para que recorrieran el país buscando jóvenes de 12 a 16 años aproximadamente, pues este era el rango de edad preferido por los clientes. La mayoría de las jóvenes provenía de la zona rural de México. Estas eran engañadas con la propuesta de trabajar como empleadas domésticas y a cambio de recibir sueldos altos. Sin embargo, no eran conscientes del destino fatal que les esperaba. Al llegar al burdel, las jóvenes eran desnudadas y las hermanas procedían a examinarlas. Si tenían suficiente carne, eran abusadas por los empleados del establecimiento uno por uno, esto para someterlas psicológicamente. Después de que eran contratadas, las bañaban con cubetazos de agua helada y les daban un vestido. Se dice que les daban ropa, accesorios y cosméticos con la condición de pagar todo con trabajo y cuando terminaran les concederían la libertad. Sin embargo, se les cobraba una suma exorbitante de dinero con el fin de que nunca pudieran salir de allí. Las jóvenes empezaron a trabajar de noche y eran amenazadas de muerte para que realizaran un buen trabajo. El bar se volvió muy popular debido a que era el único que contaba con servicios de menores de edad, una idea que les gustaba mucho a los clientes de este lugar. El encargado de vigilar a las muchachas era el hijo de Delfina, quien era conocido como el Tepo. Además, este se encargaba de la seguridad del burdel y de sobornar a las autoridades. Un día unos policías no quisieron recibirle dinero y este respondió amenazándolos con un arma de fuego. Los policías lo acribillaron ante su madre. Delfina buscó un fusil y empezó a disparar desenfrenadamente, destruyendo todo el bar. Sin embargo, los policías que habían asesinado a su hijo ya no se encontraban allí. Delfina contrató a unos militares para buscar a los asesinos del Tepo y se inició una serie de asesinatos donde terminaron abatidos los policías involucrados. Delfina y María Luisa, la tercera hermana, abandonaron Lagos de Moreno y se mudaron a León, Guanajuato, donde reunieron capitales con María de Jesús, la hermana menor. Allí compraron el burdel Barca de Oro, que era propiedad de un homosexual que era conocido como el Poquianchis. Por esa razón las hermanas recibieron el apodo de las Poquianchis, aunque no les agradaba esto. Las hermanas alimentaban a sus esclavas con 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Los padres confiaban de que sus hijas estaban bien debido a que las hermanas González gozaban de buena reputación en el pueblo. Al cumplir los 25 años, las muchachas eran consideradas viejas y ya no servían para el negocio. Algunas eran elegidas para vigilar a las reclusas, pero la mayoría eran enviadas con un tipo al que apodaban el verdugo. Este las encerraba en un cuarto sin darles de comer ni beber, y en ocasiones entraba a la habitación y las torturaba aplicando algunos métodos inhumanos. Por ejemplo, golpearlas con tablas con clavos afilados, quemarlas con planchas y hierros calientes, aprovecharse de su debilidad y matarlas a golpes o abusarlas sexualmente. Si después de la tortura una de las jóvenes sobrevivía, era enterrada viva. Uy, por Dios que los métodos utilizados en la Edad Media le quedan cortos a las atrocidades que cometían con estas chicas.
Esta historia no me deja de sorprender. Las que dejaban de ser atractivas antes de cumplir los 25 años por diversas causas como la desnutrición o las enfermedades, eran ultrajadas por animales e iban al mismo predio donde eran enterradas las otras muchachas. Y si esto no les parece lo suficientemente macabro, se van a aterrar con lo que les voy a contar. Si alguna de las trabajadoras resultaba embarazada, era obligada a abortar, y si por algún caso llegaban a ser su hijo, este era asesinado. Las que fallecían durante el procedimiento eran enterradas junto a los fetos y los bebés. Algunos dicen que los fetos eran calcinados y eran depositados en botellas que también eran enterradas. Sin embargo, la mayoría apunta a que esto fue una leyenda urbana y que en realidad nunca ocurrió. Se dice que solo dejaron vivir a un niño que posteriormente fue vendido a un cliente que quería experimentar con él. Esta época oscura terminó en el año 1964, cuando Catalina Ortega, una de las trabajadoras más recientes del burdel, logró escapar de allí y logró denunciar los crímenes de las Poquianchis en la comisaría de León, Guanajuato. Para fortuna de Catalina y las múltiples trabajadoras del lugar, hubo un cambio de administración en Guanajuato y las hermanas ya no tenían aliados en las instituciones gubernamentales. Las autoridades se dirigieron a San Francisco de Rincón y allí detuvieron a Delfina y María de Jesús. María Luisa logró escapar, pero poco tiempo después fue detenida en Tamaulipas. Posteriormente fue llevada a un manicomio. Al momento de ser capturadas, las hermanas llevaban chales de color negro como símbolo de luto por la muerte del Tepo. Estas obligaban a sus trabajadoras a vestir igual. Dentro del burdel encontraron 17 mujeres y 3 niños en estado avanzado de desnutrición. En el mismo terreno se descubrieron 90 cadáveres enterrados y según diversas investigaciones, el número de víctimas puede apuntar a 150. Las hermanas iban a ser sentenciadas en León, pero después de que intentaron ser linchadas por habitantes del pueblo, fueron llevadas a Irapuato. Este caso fue difundido en todo el país por la revista Alarma, la cual recopiló los testimonios de las víctimas y los victimarios. El caso de las Poquianchis significó para la revista un aumento significativo de lectores semanales. Para evitar la pérdida de clientes, la revista sacó artículos asegurando que las hermanas hacían ritos satánicos y vendían la carne de algunas de sus víctimas en el mercado. No obstante, esto nunca se llegó a comprobar y la revista fue tildada como amarillista. Las Poquianchis también negaron haberse relacionado con el satanismo y aseguraban que al igual que su madre eran devotas al catolicismo. Las hermanas espiaban a sus trabajadoras por un agujero en la pared y si descubrían que alguna cometía un acto que se consideraba impuro, la castigaban y la obligaban a sostener los bloques en sus manos mientras se arrodillaban por horas. Se cuenta que las dos trabajadoras más populares del burdel eran estadounidenses. Un día estas realizaron un acto lésbico a petición de un cliente y fueron descubiertas por las Poquianchis. Las jóvenes fueron castigadas y fueron obligadas a pedirle perdón a Dios. Durante el juicio se dictaminó que las Poquianchis eran las autoras intelectuales de los homicidios y que nunca llegaron a cometer un asesinato, pues de eso se encargaban sus colaboradores como el ya mencionado Tepo, el verdugo o el capitán Águila Negra, que era un amante de Delfina. En 1968 Delfina falleció después de que le cayera una cubeta de cemento en su cabeza mientras unos trabajadores arreglaban la cárcel donde estaba recluida. En el año 1984 María Luisa falleció a causa de un cáncer, al igual que su hermana Carmen, quien había fallecido en 1949 como ya lo mencionamos. María de Jesús fue la única que cumplió su condena y obtuvo su libertad. Posteriormente desapareció sin dejar rastro, sin embargo se dice que falleció a mediados de los años 90. Bueno, y hasta aquí llega este video. Si quieren ver contenido similar no olviden suscribirse y darle clic a la campanita. Y si les gustó la historia que acabo de contar no olviden darle like y compartir el video ya que me ayudaría mucho. Si este video llega a tener gran aprecio voy a seguir subiendo contenido similar, bueno siempre y cuando YouTube no lo considere contenido inapropiado. Y sin nada más que decir, nos vemos en otra ocasión. Chao chao, besos y abrazos para todos.